Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes, o mejor, que el reino de Dios llegue hasta ustedes, donde quiera que estén. Que el reino de Dios llegue hasta usted. Jesús, Jesús, Él comenzó a predicar y diciendo para sus seguidores, Él dijo así: es llegado hasta vosotros el reino de Dios. Es llegado hasta vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando él habló de esa manera, es que yo creo y supongo y creo en verdad que si es llegado el reino de Dios hasta vosotros, como él dijo, es porque ya había un otro reino, el reino, el reino del mundo, del diablo, el reino de Satanás. Las personas vivían en el reino de Satanás, en el reino del mundo, en el reino de su voluntad, de sus codicias. Y entonces Jesús llega y comienza a predicar diciendo, es llegado a vosotros el reino de Dios. En otra cita él dice, porque el reino de Dios está en vosotros. ¿Y qué significa eso? Significa decir que el reino de Dios está disponible para todos. Todos, todos obviamente que quieran. Entonces, el reino de Dios no es un reino físico. Sin embargo, se materialice en la vida de las personas que viven en él. Entonces, el reino de Dios no tiene un palacio, no, ministros y etcétera, no. El reino de Dios es espiritual, así como el reino de Satanás es espiritual. ¿Ustedes sabían eso? Y sí, el reino del diablo es un reino espiritual. Usted no ve al diablo, pero las personas, las personas en general son súbditos de Satanás. Hasta que el reino de Dios es llegado a ellos, hasta que ellas quieran someterse al reino de Dios. Ahora, para que usted se someta al reino de Dios, usted tiene que someterse al rey del reino de Dios. ¿No? Satanás no exige eso. A él ni le importa si a usted le gusta o no le gusta. A él lo que le interesa es que todos hagan su voluntad. Y eso, aquellos que hacen la voluntad de él, obviamente están en el reino de Satanás. No hay dos reinos, no hay más de dos reinos en este mundo. Solo existe el reino de Dios y el reino de Satanás. Todos, todos nosotros, todo ser humano, no importa la religión, no importa el club al que le vaya, no importa su condición social, su educación, no importa si es rica, si es pobre, nada de eso importa, nada. Lo que importa es lo siguiente, que solo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Quién
se somete al reino de Dios, es porque salió del reino de Satanás. Yo vivía en el reino de Satanás. Pero cuando conocí al Señor Jesús, entonces yo entregué, yo me, yo decidí seguir al Señor Jesús. Entonces yo salí del reino de Satanás y entré en el reino de Dios, que es un reino espiritual, obviamente. El reino de Dios es espiritual, como el reino de Satanás también. Solo que usted ve, y usted puede evaluar eso bien, que cuando una persona vive en el reino de Dios, ella vive dentro de una disciplina, orden. ¿No es verdad? La verdad, la persona, ella anda en la verdad, ella es una persona, puede que no sea perfectamente justa, pero ella quiere la justicia, ella ama la justicia, ella lucha para ser justa. ¿Por qué? Porque es el espíritu del reino de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos dirige en el reino de Dios. Entonces la persona que tiene su vida basada y cimentada en la verdad, en la justicia, en la paz, la persona vive aquello que está escrito en la palabra de Dios, vive el reino de Dios a cada día, a cada momento de su vida. No importan los lugares, las circunstancias, las dificultades, las luchas. Si ella está metida en el reino de Dios, obviamente que el espíritu del reino de Dios, el Espíritu Santo, Él está allí, dirigiendo aquella mente, aquel racional, aquella inteligencia, para hacer lo que es cierto, justo, correcto. Entonces, cuando Jesús dijo así, y es importante que usted observe, Él dijo así: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? La comida, el vestido, la casa, la salud, todo. Todo será añadido. Todo lo que uno necesita para vivir una vida digna aquí en este mundo, la persona lo tendrá. ¿Por qué? Porque ella está siendo dirigida por el Espíritu del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Jesús comenzó a predicar después que Jesús fue bautizado en las aguas y bautizado con el Espíritu Santo. Él fue probado, fue llevado por el Espíritu Santo hasta el desierto. En el desierto Jesús fue probado. Sabiendo que iba a ser probado Jesús, Él ayunó 40 días. Jesús, entonces, fue probado y con hambre, con mucha hambre, porque el diablo dijo: ¿qué pasó? Si eres el Hijo de Dios, sí eres el Hijo de Dios. Entonces, haz que esas piedras se conviertan en pan y quítate el hambre. El diablo quería que Jesús atendiera a su idea, a su pensamiento, que buscara el camino más fácil. Pero el reino de Dios no es el camino más fácil. Es un camino difícil. Es un camino muy difícil. Y el apóstol Pablo dijo que importa
que para tomar posesión del reino de Dios, muchas aflicciones, muchos dolores, muchas situaciones difíciles, muchos desiertos. Hablaremos de eso, sobre ese reino de Dios durante estos próximos días, porque yo estaba estudiando sobre esto. Y, caray, es muy grandioso, grandioso esto. Pero, ¿qué ha acontecido? Déjenme intentar explicarles lo que acontece con mucha gente, con todos nosotros, todos. Quien tiene dolor de panza quiere verse libre de ese dolor, ¿sí o no? Y así es. Entonces, todos nosotros somos prácticamente iguales. Jesús dijo así, él dijo así: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero me duele la panza. Señor, ayúdame. Por favor, ora por mí. Fulano, ora por mí. Beltrano, Mengano, ora por mí. Mira, haz eso. Me duele la panza. La persona quiere librarse de ese maldito dolor. No es así. Jesús entiende eso. Jesús lo entiende. Sin embargo, cuando Él mandó a los discípulos, cuando mandó a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el reino de Dios, Él dijo también a los discípulos, curad a los enfermos. Él no mandó a los discípulos a que oraran para las personas enfermas. No, Él dijo que las sanaran. Pero, a ver, obispo, ¿cómo es posible? Si Jesús dijo que sanara, ¿por qué todavía no estoy sanado? Ese es otro asunto. Pero Él dijo a sus discípulos que sanaran a los enfermos, que expulsaran demonios. No pidió que oraran por las personas que están endemoniadas. No, Él dijo que las liberaran. Tanto es así que Él dice, si yo expulso a los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios hasta vosotros. O sea, una señal claro y evidente de que la persona, ella no está en el reino de Dios o está en el de Satanás, es este. Cuando la persona está oprimida por un espíritu inmundo y el pastor libra a aquella persona de ese espíritu, es porque el reino de Dios está llegando a ella. Ella estaba con un espíritu malo porque ella estaba en el reino de Satanás. Quitó a Satanás de allá, entonces ahora el reino de Dios ha llegado a ella, pero ella tiene que aceptar ese reino. Ella tiene que someterse a este reino, que es un reino de verdad, un reino de justicia, que es un reino de valores, de honores, de un comportamiento ético, de una disciplina. Ese es el reino de Dios. Si la persona no quiere someterse a la disciplina del reino de Dios, aún teniendo conocimiento de él, del reino de Dios, entonces aquellos demonios que salieron de ella vuelven peores, vuelven más fuertes para su vida que antes. Y es por eso que Jesús dijo así, mira, usted que fue liberada de un espíritu inmundo, si usted no se somete al reino de Dios, entonces usted va a estar diciéndole a Satanás, no, yo realmente prefiero estar en tu reino. Y de ahí, otros 7 vuelven, además de aquel que estaba, 8 demonios vuelven a aquel cuerpo. Y el estado de aquella criatura vuelve a ser peor, 8 veces
peor que antes. ¿Por qué? Porque ella rechazó el reino de Dios y asumió el reino de Satanás. Ah, el diablo dice, bien, ella es mía. Y él hace todo, y es la verdad. El diablo hace de todo. ¿Por qué? Porque la persona, ella conscientemente aceptó, prefirió, escogió el reino de Satanás. Entonces usted ve a muchas personas que han llegado a la iglesia, y la iglesia universal es así. Ellas quieren resolver sus problemas, pero no todas quieren el reino de Dios, mucho menos su justicia. Porque, caray, si yo entro al reino de Dios y comienzo a vivir la justicia de Él, sobre la justicia de Él, yo tendré que dejar de mentir, tendré que dejar de adulterar, tendré que dejar de ser amante de fulano, de mengano y todos, tendré que dejar de tomar, tendré que dejar de hacer eso, aquello, caray, y voy a tener que vivir una vida, ¿sabe? Que mi corazón quiere, que a mi corazón le gusta las atracciones, las sensaciones. Él quiere placer, quiere novedades. Entonces, la mayoría de las personas prefieren seguir el reino de Satanás que el reino de Dios, porque la mayoría no le gusta de disciplina, de orden, verdades, justicia, paz, no. A la mayoría quieren vivir disfrutando la vida, es la verdad. La mayoría sabe que aquello que está haciendo está mal, pero yo tengo que vivir. La vida es tan corta, voy a disfrutar la vida. Entonces eso es lo que los hijos de las tinieblas o los que viven en la mentira, en el engaño, en el robo, en las ventajas, en la corrupción, eso es lo que les gusta, que sustentan sus caprichos, los caprichos del corazón. Entonces, Jesús, él dijo así, mira, no estén ansiosos por cosa alguna. Jesús dijo, no estés ansiosos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan. Vean a los pájaros, vean la naturaleza. Ellos no plantan, no tienen graneros, pero tampoco tienen hambre, porque vuestro Padre Celestial cuida de ellos. Ahora, sí, el Padre Celestial, el Rey del reino de Dios, cuida hasta de los pajaritos, cuanto más de ustedes, hombres de poca fe. Pero las personas, ellas quieren primero todas las cosas. Ellas invierten aquí. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero las personas prefieren buscar todas las demás cosas, buscar conquistar dinero, posición, poder, casas, carros y todo eso, el éxito. Las personas están más obsesionadas con las cosas que el mundo ofrece, el reino de este mundo ofrece, que lo que el reino de Dios ofrece. Hasta porque lo que el mundo ofrece está a la vista, uno lo toca, lo agarra, es una casa, un carro, familia,
el esposo, amante, etcétera. En fin, las personas toman posesión de las cosas del mundo y ellas agarran eso. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, la persona para que camine por el reino de Dios, ella tiene que renunciar a su corazón, tiene que morir. El corazón de ella tiene que desaparecer, tiene que tener un nuevo corazón, una nueva mente. Por eso que Jesús dijo allá para Nicodemo, mira, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Después él añadió, el que no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Pablo dijo, importa para entrar en el reino de Dios, importa muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno, interior. Es lo que acontece con mucha gente. Ustedes que me están viendo ahora, usted evalúe su vida. Dentro de usted, de su carne, o sea, su corazón, quiere atención, quiere satisfacerse con las cosas que el mundo ofrece. Su mente que piensa, dice, no, a ver, espérame tantito, un momentito nomás. ¿Cómo es que voy a atender a mi corazón, a los caprichos de mi corazón y dejar la voluntad de Dios para atrás? No acepto eso. O sea, en el reino de Dios, lo que prevalece es la voluntad de Dios. En el reino de Satanás, lo que prevalece es la voluntad de las personas que indirectamente es la voluntad del diablo. Por eso que existen dos reinos y usted, quiera aceptarlo o no, está en uno de ellos. Todos nosotros estamos en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Y eso se puede ver de manera práctica cuando usted vive una vida condenada a fracasos y más fracasos y más fracasos. Muchas personas no quieren seguir viviendo porque ellas prefieren morir que vivir sujetos al reino de Dios, porque es el reino de justicia, de verdad. Sí. Si yo me convierto para el reino de Dios, yo tendré que dejar de ganar dinero fácil. Voy a tener que dejar de robar, de corromperme, de mentir, de adulterar. Y amo a aquella criatura. Amo a aquella criatura. Entonces, obviamente, quien está en el reino de Satanás quiere vivir la vida a su voluntad. Quiere vivir la vida de la manera que el corazón le pide, de la manera que le agrada. Y una vez usted agradando a su corazón, usted no puede agradar a Dios. Jesús dijo con mucha claridad, nadie puede servir a dos señores. O va a agradar a uno y despreciar al otro, o va a despreciar, o se va a agradar del otro y despreciar al otro. Nadie puede servir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solo existen dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios.
Y Jesús comenzó a predicar justamente eso. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hasta entonces no había el reino de Dios. Y las personas vivían de la manera que querían. Pero cuando Jesús llegó y dijo, es llegado a vosotros el reino de Dios, listo. De ahí sí se instaló el reino de Dios en este mundo, cuando las personas empezaron a, a unirse al Señor Jesús. Y por eso es Señor y Rey, porque Él es el Rey del reino de Dios. Y en la persona del Espíritu Santo, Él dirige, Él orienta, Él habla, Él inspira. Pero son los súbditos que por libre y espontánea voluntad quieren hacer la voluntad de Él. No es algo obligatorio. Yo no soy un robot de Dios, soy hijo. Yo nací de Él. Entonces, porque nací de Él, quiero hacer la voluntad de mi Padre. Solo quiero hacer la voluntad de Él. La mayor riqueza que una persona puede llevar en su interior es esa comunión de ella con Dios, con su Padre. Y quien realmente es hija, hijo de Dios, quiere agradar a su Padre, y no al mundo, y no a su corazón. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero lo que se ve es lo siguiente, las personas primero buscan todas estas cosas. Después, voy a pensar en el reino de Dios. No puede ser así. Primero es el reino de Dios y su justicia. Primero es el reino de Dios. Y si usted no sigue esa norma, si usted no sigue esa palabra que salió de la boca de Jesús, nuestro Señor, entonces, ¿qué oración resolverá su vida? Le pregunto. Aquí entre nosotros, vamos a hablar el español claro. ¿Qué oración, qué ayuno, qué sacrificio usted va a hacer para resolver sus problemas? Porque ellos son espirituales. Y si usted quiere resolver, primero usted tiene que tener comunión con el Señor Dios, el Rey del reino de Dios. ¿Entendieron, amiga y amigo? Buscad primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Es lo primero. O sea, para que yo entre al reino de Dios, tengo que buscarlo primero y vivir en la justicia. Quien entra al reino de Dios, naturalmente, sin forzarlo, se somete a las reglas, a las leyes, a los mandamientos, a la voluntad de Dios, porque sirve al Señor, al Rey del reino de Dios. Quien no lo acepta se queda ahí frustrándose y es golpeado y golpeado y golpeado, golpeada en la ciudad, en el desierto y en todos lados, hasta la persona se convenza y diga, no, Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Yo te he negado, pero ahora yo entiendo. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, oriéntame. Y si uno hace eso, amigo y amiga, esa es la oración más eficiente que hay. Porque usted mismo está decidiendo en su mente, confesando con su boca que el Señor Jesús es el primero en su vida y usted quiere hacer su voluntad. Usted quiere hacer su voluntad. Eso es seguir viviendo en el reino de Dios. Quien sigue en el reino de Dios
quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie más y de nadie más. Nosotros vamos a hablar sobre ese asunto y vamos a explorar el reino de Dios en esos próximos días. Y si usted quiere estar con nosotros para aprender cómo actuar o reaccionar a las invertidas de Satanás, ¿cómo usted le hará? ¿Qué es lo que hará? Nosotros vamos a enseñarles aquí, paulatinamente, día tras día. ¿Está bien? Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.